Bueno, en esta parte de acá podemos encontrar lo que es el triac, el cual es el BT136-600D. Lo que nos importa de este triac es ver el voltaje máximo con el que trabaja, que son de 600 voltios. Esta corriente de acá es la que el triac puede soportar como máximo en un límite de tiempo demasiado pequeño, el cual son 20 milisegundos. La corriente de trabajo es esta de 4 amperios. Estaremos viendo la corriente del gate. La corriente del gate, la mínima es de 2.5 miliamperios y la corriente máxima es de 10 miliamperios. Acá podemos ver las terminales del triac, el cual la T1, la T2 y el gate, el cual la T2 está aterrizada a esta parte metálica del triac, y aquí podemos ver el símbolo del triac. Bueno, eso es lo que nos interesa. Ahora veamos el circuito del dimmer. Acá con el circuito diseñado del dimmer, todo circuito lleva una teoría y luego una práctica, pero no se aburran con la teoría. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Este circuito se puede alimentar con 120 voltios o 220 voltios de corriente alterna. En esta parte de acá va la carga y pueden poner un tomacorrientes para conectar las diferentes cargas. En esta parte de acá podemos observar una resistencia, la cual es de 100 ohmios y de 1/4 de vatio, un capacitor cerámico de 0.1 microfaradio. Esto es para oprimir los picos transitorios de altos voltajes. Entonces, en esta parte de acá no se fijen tanto, ya que esta parte de acá no manejará potencia. Lo que manejará potencia será el triac, el cual está controlado por estas resistencias de acá. Básicamente el control se basa en esta parte de acá. Tenemos un potenciómetro de 1 mega y una resistencia de 100K y una de 27, las cuales, si se pueden dar cuenta, están en serie pero en paralelo al potenciómetro de 1 mega ohm. Entonces, ¿cómo funciona este circuito acá? En la teoría dice que la resistencia total de las resistencias en paralelo será la suma de los inversos. Entonces tenemos una resistencia de 127 kiloohmios, inverso más 1 mega ohm inverso, todo esto inverso. Entonces nos dice que la resistencia total, cuando el potenciómetro tenga todas las resistencias, será de 112 kiloohmios. Entonces esta resistencia, conforme el potenciómetro vaya bajando la resistencia en paralelo irá cambiando. Entonces esta resistencia de acá irá bajando de 112 kiloohmios a 0 ohmios, hasta que prácticamente se comporte como un alambre. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente que ingresa al gate cuando la resistencia total es de 112 kiloohmios? Dice la fórmula que es la corriente del gate es igual al voltaje pico dividido a la resistencia total, la cual es esta de acá, que son 112 kiloohmios. Entonces el voltaje pico se obtiene de la siguiente manera, que son 120 por raíz de 2, esto dividido a 112 kiloohmios. La corriente es de 1.5 miliamperios. Es una corriente que no es suficiente para excitar la compuerta del gate y que el triac conduzca, ya que aquí en la tabla podemos ver de que la corriente mínima es de 2.5 miliamperios y la máxima es de 10.
Entonces en esta parte de acá, conforme el potenciómetro vaya bajando su resistencia, la resistencia irá cambiando hasta que por ende es que podemos controlar la corriente que ingresa a la compuerta del triac y asimismo controlar la potencia que se entregará a la carga. Entonces cuando esta resistencia, cuando el potenciómetro llegue al valor de 0, prácticamente será un alambre acá, será un corto. Entonces en ese momento, si ustedes se dan cuenta, esta resistencia de 27 kiloohmios quedará en paralelo con la resistencia de 100K. ¿Cuál será esa resistencia total? Entonces nos vamos otra vez y sería 100K inverso más 27K inverso, todo esto inverso, y nos da que en ese instante tendremos una resistencia de 21 kiloohmios. Entonces volvemos a calcular la corriente con esta fórmula. El voltaje pico, que ya sabemos cómo obtenerlo, que es 170 dividido a la resistencia de 21 kiloohmios. La corriente será 8 miliamperios. Esa corriente será capaz de excitar la compuerta del triac y hacer de que éste conduzca a su máxima capacidad y por ende entregue la potencia máxima a la carga o entregue el voltaje máximo a la carga. Entonces así es como funciona este circuito, y con botones funciona de la siguiente manera. Como ya sabemos el funcionamiento de estas resistencias, entonces yo lo que he hecho es con 3 velocidades. La resistencia de 1 megaohmio dividirlo dentro de 3 para sacar las 3 velocidades. Entonces tengo que la primera resistencia sería de 333 kiloohmios, porque la primera va a ser la velocidad máxima, que es cuando yo realice un corto acá, estas resistencias se pongan en paralelo y ya saben lo que pasa. Entonces la resistencia siguiente será con un pulsador y con la resistencia de 333 kiloohmios, y la resistencia que sigue será el doble de esta, entonces será de 663 kiloohmios. Y bueno, ahí obtenemos nuestras 3 velocidades, la cual es la alta, la media y la baja. Entonces de esta manera obtenemos esas velocidades. Pudieran hacerlo ustedes con una botonera, la cual la función es de que cuando ustedes presionan un botón, este botón se queda enclavado, y cuando presionan el siguiente botón automáticamente se desenclava este y se enclava el siguiente, y así sucesivamente. Ya eso queda a criterio de ustedes. Tiene un común, el cual puede ir conectado a esta parte de acá, y en esta parte de acá ustedes le van a poner la resistencia dependiendo en cuánto es que dividan la resistencia de 1 megaohmio o cuántas velocidades necesiten. Bueno, ahora pasemos a la práctica. Con el circuito armado en el protoboard ya le hemos colocado un disipador al triac para que disipe el calor que este manejará y para que no se nos queme. Entonces ya hemos colocado un foquito de 110 voltios, está conectado a nuestra alimentación de 110 y estaremos variando con un potenciómetro primero para que puedan apreciar cómo es que va aumentando la iluminación del foco, y como pueden ver hasta que llega a su máximo. Y bueno, así sería controlándolo con el potenciómetro, controlando el ángulo de disparo del triac para que éste entregue una potencia
Bueno, también lo estaré probando con una botonera, con un, con un con circuito de un pulsador, perdón. Volvemos a conectar y probamos. Tendremos la potencia máxima, la media y la mínima. Entonces empezaremos por la mínima, la media y la alta. Entonces de esta manera es como funciona nuestro circuito. Ahora lo probaremos con el motor de la licuadora para que vean el funcionamiento también con un motor. Y acá conectado nuestro motor al circuito con estos dos alambres que vienen a dar acá la espiga del motor. Estaremos utilizando este motor, es el único que tengo y lo tenemos en la velocidad máxima. Le coloqué las puntas del multímetro acá para que ustedes puedan apreciar. Tal vez tanto con la velocidad de esto no se podrá ver, pero lo podrán ver reflejado en el voltaje. Y bueno, lo vamos a probar con los botones. Sería la velocidad máxima, la media y la baja. Entonces estaremos probando con la mínima, perdón. Con la mínima consume un voltaje de 27 voltios AC y pueden escuchar ustedes el ruido. Con la media consume un voltaje de 55 voltios, tira un poco más fuerte. Y con la alta bien se escucha el sonido normal del motor cuando está trabajando al máximo. Y bueno, así sería controlado de 3 velocidades. Si ustedes quisieran más, como lo tienen este motor acá, entonces sería de agregarle más botones y de conseguir una botonera. Yo recomiendo que sea con potenciómetro, ya que no nos complicamos tanto la vida y es más fácil. Entonces ahora lo vamos a probar con el potenciómetro. Bueno, ahí probando con el potenciómetro, variando pueden ver que hay un mejor control. Empieza a trabajar con 21 voltios, como pueden ver, y estaré aumentando de poco en poco la velocidad del motor, disminuyendo el valor de la resistencia del potenciómetro, hasta que el potenciómetro se comporte como un cable, o sea, la resistencia llegue a 0, para que entregue la potencia máxima al motor. Y bueno, como pueden ver, se obtiene un mejor control con el potenciómetro, o de igual manera haciendo la división de la resistencia y calculando las resistencias a utilizar si son más botones. Entonces lo dejo a criterio de ustedes. Este es el circuito que me pidieron y bueno, ahí está, lo he hecho. Espero que lo compartan, que le den me gusta a mis videos y que me apoyen suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho, y gracias, eso es todo.